tenemos acá. Entonces vamos a poner a manera de introducción también hablar qué nos da idea de los usos del agua, para qué puede usar. Y para eso, por ejemplo, primero debemos recordar que del total de agua que tenemos pues en todo el planeta, nosotros pues el ser humano usa pues menos del 6%, ¿no? Es menos del 6% lo que nosotros podemos utilizar. Y de ese porcentaje también que se precipita, ¿no? Que cae a través de las lluvias, ¿no? Solamente el 40% es lo que se escurre, ¿no? Y ese escurrimiento pues ocurre a una velocidad pues bastante rápida, ¿no? Y otro 10% es lo que se infiltra. Entonces, hablamos hace un momento de los acuíferos, ¿no? Entonces, esos acuíferos se van a formar pues por el tema de las infiltraciones. Y ese porcentaje está disminuyendo mucho más debido a factores como, por ejemplo, la despoblación, ¿no? La tala que ha existido, sobre todo en las cabeceras de la cuenca. Entonces, ya no existe pues vegetación que pueda mejorar o que pueda permitir que se retenga el agua y que permita pues, una mayor infiltración al terreno. Entonces, en otras palabras, hemos desprotegido y hemos afectado las reservas pues, que tenemos para las próximas generaciones. Entonces, hay que actuar rápido en esos temas. Bien, y hablando de los usos del agua, vamos a hablar ya pues de una manera formal, ¿no? Vamos a hablar en base a lo que es el reglamento, pues, ¿no? ¿Quién nos designa esos conceptos? Ya vamos a ver que está en base a los artículos que tenemos en el reglamento que anteriormente hemos descrito, ¿no? De manera global. Entonces ahí aparece en el artículo 73 del reglamento de la ley de recursos hídricos, la 29338, dos puntos interesantes en el artículo 73. Me dice que puede ser el uso, puede ser consultivo o no consultivo. En el caso de que sea uso consultivo, se refiere o nos indica que es cuando una parte de su masa se pierde como consecuencia de su uso, o sea, parte de eso ya no lo recuperamos. En otras palabras, es aquella en la que el volumen de agua que se nos ha asignado se va a consumir al desarrollar la actividad para la cual se nos otorgó. O sea, se nos ha dado una autorización, de repente pues nos han otorgado, ¿no? Y nos hemos gastado, por llamarlo de esa forma. Eso sería uso consultivo. Y un uso no consultivo tiene que ver debido a que cuando la pérdida, ¿no? Producto de la actividad que yo he realizado no es apreciable, ¿ya? O es mínima. Entonces, en otras palabras, es aquella en la que el volumen de agua asignado no se consume al desarrollar la actividad para la cual se nos ha otorgado, ¿ya? Eso con respecto al artículo 73 nos habla de consultivo y no consultivo. Y en el artículo 74 ya nos habla de degradante y no degradante. Y esto básicamente tiene que ver con la calidad. Entonces, degradante cuando el agua pierde calidad a consecuencia del uso. Y no degradante cuando no pierde calidad. Pues el agua queda igual. Podría ser pues de repente, no sé, en una central hidroeléctrica. Vamos a ver esto a través de algunos ejemplos para que les quede más claro todavía, ¿ya? Acá estoy preparando un pequeño cuadrito en el cual dice usos del agua. Por un lado tengo el uso consultivo y por el otro lado tengo el uso no consultivo. Entonces, con respecto al uso consultivo, ¿no? Los que gastan, los que ya no se recupera, y en muchos casos son los que pierden calidad también, ¿no? Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, lo que es el uso para fines domésticos y municipales, ¿no? En otras palabras, pues el agua que ustedes usan en su casita, ¿no? En su casa. Usan parte del agua para su aseo, para la limpieza, para la cocina, ¿no? Etcétera. Y ese agua ya no la recuperas en la misma cantidad, ¿no? Ya ha sido alterada. También el agua se va a gastar parte en una actividad muy conocida, justo a la que nosotros nos interesa, pues, ¿no? Que viene a ser lo que es la agricultura. ¿Ya? En este caso, la agricultura pues utiliza el agua y ya no la recuperas, porque mucha de esa agua se va a quedar en los campos, va a ser absorbida de repente por los cultivos, o de repente por ahí se va a infiltrar en el terreno, qué sé yo, ¿no? Tantas situaciones que se van a dar. Y también lo mismo va a ocurrir con el tema de ganadería, pues, ¿no? El ganado también hace uso y gasta el agua. Mucho más es, por ejemplo, en el caso siguiente, lo que viene a ser la industria, pues, ¿no? La industria tiene procesos previos a la producción y también dentro de los procesos productivos, en los cuales consume gran cantidad de agua, pues, ¿no? Y en el caso de la minería, con mayor índice todavía, ¿no? Mayor cantidad, mucha cantidad de agua, ¿no?
que incluso eso ya no se recupera, pues, ¿no? Recordemos de repente, pues, está acá los centros mineros que tenemos cercanos, por ejemplo, en Toromocho, ellos tienen, pues, sus represamientos incluso, ¿no? Porque utilizan bastante cantidad de agua, ¿ah? Tienen ahí, presas, ¿no? Y ese agua ya no la gastan en los procesos, y es más, con respecto a la calidad, pues, totalmente es degradada, pues, ¿no? También puede ser uso consultivo, lo que viene a ser la generación de energía térmica, pues, ¿no? Ahí también se gasta, ya no se vuelve a recuperar. Eso como ejemplos de uso consultivo. Con respecto a lo que es uso no consultivo, tenemos dos alternativas, pues recordemos que hemos hablado incluso en la normativa de lo que es el tema de caudales ecológicos también, ¿no? Entonces por ahí va la situación. Entonces en este caso tenemos los de necesidades del hombre y los de necesidades ecológicas y ambientales. Con respecto a las necesidades ambientales, tiene mucho que ver con el tema de conservación de la vida acuática, ¿no? El tema del caudal ecológico, por ejemplo, ¿no? Ahí ese porcentaje de agua no va a influir, no va a consumirse, es un uso no consultivo. El tema de refugio y flora de la fauna también, el mismo agua se va a conservar, no la vamos a gastar cuando tengamos esa situación. Y lo mismo en una reserva natural, ¿no? O sea, lo que consumen los animales, pues sí, es imperceptible, ¿no? Eso con respecto al uso no consultivo. Con respecto a las necesidades del hombre, tenemos tres alternativas. Podemos ser de aceptación de residuos, puede ser de recreación o puede ser de uso productivo. Con respecto a lo que es aceptación de los residuos, podemos hablar de los cursos o masas como receptora de desechos, pues, ¿no? No se va a gastar el agua y no se va a consumir en esa parte. Hablamos hace un momento del vertimiento, ¿no? Esto tiene que ver con esta parte, pues hay un proceso en el cual el mismo agua hace recuperar la calidad no natural que puede tener originalmente y vuelve a un estado no de transición en ese caso. Eso podría ser para el primer caso. Ahora, si son con fines de recreación, en estos casos, por ejemplo, tampoco se gasta el agua, ¿no? Si es, por ejemplo, un caso como el de natación, ¿no? Y no se gasta el agua, el caso de canotaje, velerismo, por ejemplo, para la pesca tampoco, ¿no? El caso de botes, en el caso de balnearios, ¿no? Ustedes se van a la playa o al río, ¿no? Pues, ahora que se viene de repente alguna actividad como fotografías o que está de moda el tema esto de captura de aves, ¿no? En esos casos ustedes hacen un uso no consultivo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que son usos productivos, pero netamente de producción o de necesidades del hombre, por ejemplo, tenemos lo que es la generación de energía, pero ya no una energía térmica, sino en este caso energía usando la misma fuerza que tiene el agua, ¿no? Como generador. Por ejemplo, tenemos acá cerca nomás la central hidroeléctrica del Mantaro, ¿no? En este caso, se está usando la misma fuerza del agua, pero no la estamos consumiendo, ¿no? Usamos la fuerza a través de la orología, ¿no? De repente usamos la altura para que genere pues un movimiento de estas cucharas tipo Pelton, ¿no? Y genere pues la energía eléctrica, ¿no? Entonces, en ese caso, la cantidad de agua que estamos utilizando no la consumimos porque nuevamente vuelve al cauce natural del río sin ningún gasto, ¿no? O imperceptible el gasto. En el caso del transporte también podría darse. De repente acá no se ve mucho, pues, el caso de transporte, porque los ríos que tenemos son pequeños y no son navegables, pero eso es muy común, por ejemplo, en la selva, ¿no? En la selva tenemos, pues, botes, barcos y diversos tipos de medios de transporte a través de los ríos, ¿no? Y así. En esos casos ya creo que les ha quedado más claro cuáles van a ser consultivos y cuáles no van a ser consultivos. Bien, ahora sí, hablemos ya de clases de usos de agua. Y esto en base a los reglamentos que hemos descrito. Entonces, en el artículo 35 nos habla de las clases de usos de agua y el orden de prioridad que va a tener esto, ¿ya? Entonces, recordemos que cuando hablábamos de la ley, ¿no? Las primeras PPTs que vimos el día de hoy, nos decía que el uso poblacional está por encima del uso productivo, ¿no? Y justo eso es lo que nos indica el artículo 35. Esta ley reconoce las siguientes. Primero, primordial es el uso primario. Luego recién viene el uso poblacional y por último viene el uso productivo, lo que nos indicaba el PPT que decíamos, ¿no? Y la prioridad para el otorgamiento y el ejercicio de los usos están en el mismo orden en el cual ha sido enunciado. ¿Qué quiere decir? Prioritario el uso primario.
luego viene poblacional y al final recién el uso productivo. Eso es lo que nos está indicando esta parte del artículo. Entonces, ¿a qué se referirá uso primario? ¿Qué será el uso poblacional? Dijimos nomás que el uso poblacional tiene que ver con las necesidades básicas del hombre, ¿no? Por ahí eso estábamos viendo anteriormente, pero vamos a aclarar que de repente el uso primario y el uso poblacional pareciera muy semejante. Entonces vamos a aclararlo a través de estos artículos. Por ejemplo, en el artículo 36 nos dice que es el uso primario del agua. Miren, acá es bastante interesante la diferencia. Nos dice que el uso primario consiste en la utilización directa y efectiva, ¿no?, del agua en fuentes naturales, ¿no?, en la misma fuente natural y en el cauce público, con el fin de satisfacer necesidades humanas primarias, ¿no? Por eso viene uso primario, necesidades humanas primarias. Pero lo peculiar es que acá nos dice de manera directa en la fuente natural y cauce público. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ahí va la diferencia. Nos dice que esto comprende el uso de agua para la preparación de alimentos, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser básica, pero en este caso yo estoy usando directamente de la fuente, o sea, yo me voy al campo, como vemos en esa imagen, estoy acampando, y si voy a preparar mis alimentos, agarro el agua directamente para mi consumo, puedo bañarme incluso, ¿no? Puedo tomar el agua, ¿no? Y incluso no requiero pedirle autorización a nadie en este caso. ¿Ya? No requiere una autorización. Incluso también se puede realizar pues ceremonias culturales. Y en algunos lugares, hasta el día de hoy, todavía se realiza pues algunos pagos al agua, ¿no? Es común en algunos lugares, ¿no? No les parezca raro. También es muy común las ceremonias religiosas que se hacen en los ríos. Algunas religiones pues van, hacen un tipo de bautismo, ¿no? Creo que son los israelitas, algo así. Se van al río y hacen una ceremonia en los ríos, ¿no? Y algún otro tipo de ritual. Para eso no requieres ningún tipo de permiso, o sea, no tienes que tramitar una autorización, nada. ¿Por qué? Porque estás haciendo uso directo en la misma fuente y en el mismo cauce, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para satisfacer esas necesidades humanas primarias. Ahora, acá viene la diferencia. En el artículo 39 del mismo reglamento nos indica el uso poblacional. Pero acá dice, podemos ver que está marcado lo que dice satisfacer necesidades humanas básicas. Y también me indica preparación de alimentos y hábitos de aseo personal, muy similar a lo que vimos anteriormente, ¿no? Pero acá empieza la diferencia. Nos dice que el uso poblacional consiste en la captación del agua de una fuente o red pública. Entonces ya apareció el primer término, nos dice captación. Cuando yo he hecho una captación, ya intervino la mano del hombre, pues, ¿no? Entonces acá ya el hombre ya hizo pues alguna modificación. Y es más, lo complementa porque me dice debidamente tratada. Entonces, ya ha tenido un tratamiento previo, pues, ¿no? Que antes de que yo lo pueda utilizar para mis alimentos o para mi aseo. Entonces, por lo menos ya pues acá ha pasado una cámara de cloración como mínimo, pues, ¿no? Y ha habido una captación tipo, no sé, una toma de repente para captarla del río. Entonces, por ahí es la diferencia. Pareciera muy similar al uso primario, pero la diferencia en este caso es que ya es agua debidamente tratada. Y básicamente se va a ejercer también mediante derechos de uso. ¿Y quién nos va a dar ese derecho? La autoridad nacional que detallamos al inicio, ¿no? En este caso, el agua que tú usas ya pues la vas a tener en tu casita, en un caño, ¿no? En una pileta quizás, ¿no? Esa es la diferencia. Y es con fines poblacionales. Eso en el artículo 39, chicos. ¿Ya? Ahora nos falta ver el tercero, que viene en el artículo 42. En este caso es el uso productivo del agua. El uso productivo del agua consiste también en utilizar esta agua en procesos de producción, ¿no? Que pueden ser pues en la industria, que puede ser también en el tema del agro y también en los procesos previos a estos. ¿Ya? O sea, recordemos que de repente hay procesos preliminares. Por ejemplo, en el caso de la madera, ¿no? Es muy común en la selva que se utilice incluso el cauce del río para hacer un transporte de madera para llevarlos a los aserraderos. Entonces eso podría ser previo, ¿no? El transporte o quizás en algún tipo de fajas
que se utiliza también en este tipo de industrias, ¿no? Entonces, como ven, hay procesos previos a la producción. Y todos estos procesos van a requerir pues también derechos de uso que también nos los tiene que otorgar la autoridad nacional. Entonces, para los fines productivos y para los fines poblacionales necesitamos, obvio, un permiso que nos lo va a dar la autoridad nacional, ¿no? Esa es la diferencia con el caso de las necesidades primarias. Bien, ¿y a qué corresponde, pues, específicamente el uso productivo? También nos decía, pues, al inicio parte de eso la PPT, ¿no? Esto está en el artículo 43, ¿no? Y hemos llegado hasta el uso productivo. Y en este caso, la norma nos indica que existen 9 tipos. Y nos decía, ¿no? En la PPT que de todos los usos productivos, el primordial era el agrario, ¿no? Y ese agrario corresponde también a lo que es pecuario y agrícola. Ese es el primordial. Luego de ese, recién viene el segundo, que viene a ser el acuícola y pesquero. ¿Ya? O sea, si tú vas a hacer una actividad con fines, no sé, de hacer una piscigranja quizás, ahí viene recién, después del agrario. Si vas a hacer de repente para fines energéticos, ahí recién viene. Luego de eso ya viene con fines industriales, ¿no? De ahí con fines medicinales, no sé, de repente algún tema de esas piscinas medicinales, qué sé yo, ¿no? Que se pueda gestar, por ahí va recién en el número 5 con fines o tipo mine para fines mineros, el número 6 con fines recreativos, el 7 con fines turísticos, el 8 y por último recién con fines de transporte, ¿no? Como ven, esos son los 9 tipos que tenemos. O sea, ya estamos vividos hasta en el artículo 43, que ya son los usos productivos, que justo encamina el, el recorrido que vamos a hacer nosotros, solicitar estos permisos. Entonces, cuando ustedes soliciten, ya saben a qué artículo tienen que hacer referencia, ¿no? Digamos, yo voy a hacer un proyecto de riego eh, para satisfacer la demanda y voy a hacer uso consultivo de acuerdo al artículo tal, ¿no? Que va a ser con fines productivos indicado en el artículo tal, ¿no? Y al final, para fines agrarios, que está en el artículo 43, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ya le dan un formalismo de repente a la presentación de sus informes. Acostúmbrense, chicos, a hacer así los informes. ¿Ya? Ahí tenemos pues los artículos, normativa. Si bien es cierto, no somos abogados, pero eso va a encaminar a que nuestro documento se viabilice y no tenga ninguna observación, ¿no? Eso denota también conocimiento de parte de ustedes, formalismo, ¿no? Entonces, es una recomendación personal que yo les haría, ¿ya? Traten de hacerlo así, muchachos. Bien, ya hemos visto la norma, hemos hecho una manera introductoria, hemos visto la importancia de este tipo de obras, hemos visto qué aplicaciones hay, ¿no? ¿Se acuerdan el día de ayer un poquito con las deficiencias que hubo por el tema del Internet? Pero hemos visto que se puede aplicar y cuál es la importancia que esto tiene. Entonces ahora vamos a enfocarnos ya en primero determinar pues un criterio, un concepto personal con respecto a lo que es irrigación. ¿Ya? Y la idea es que ustedes tengan un propio concepto de esto. ¿Ya? No es que van a ver un concepto y lo van a adecuar, sino ustedes tienen que tener uno propio, pues, ¿no? Yo les estoy poniendo acá tres alternativas para que ustedes se den una idea y formen de repente en base a esto, quizás por ahí encuentran otro material, otra bibliografía, otro concepto y ustedes generen uno propio. Ya, por acá les dejo tres. Por ejemplo, dice para Israelsen, dice irrigación viene a ser la aplicación artificial del agua en el suelo. Entonces, por acá yo podría marcar, bueno, vamos a ponerlo con un cuadrito mejor para que, vamos a ponerle rojito acá. Yo podría marcar esta palabrita, pues, ¿no? Y aplicación artificial del agua en el suelo con el propósito de suplir a esta la humedad esencial para el crecimiento de las plantas, ¿no? Ese es un concepto interesante. También por ahí puedo marcar una palabra que a mí me llamó la atención. También se puede definir irrigación, dicen, como el aporte a los terrenos de cultivo de un volumen controlado y oportuno. Acá hay otro término interesante, volumen controlado y oportuno. Ahorita lo voy a explicar, ¿ya? Al cual voy a descontar, dice, la masa aprovechable de las lluvias, ¿no? O sea, me indica que cuando hay lluvias yo no voy a requerir, pues, hacer ese riego artificial, por decirlo, ¿no? Más o menos me está dando esa idea. Y voy a buscar lograr el desarrollo de los cultivos
hasta la maduración y bueno, que obtenga frutos, ¿no? Excelente también. Y uno más básico, ya todavía tengo acá otro concepto, dice, irrigación viene a ser toda acción, efecto o técnica que me permita regar. Entonces me habla de técnica, ¿no? Interesante el término también, ¿no? Entonces yo por ahí, por ejemplo, podría, analizando estos datos, estos conceptos que he marcado, hacer un concepto nuevo quizás, ¿no? Propio. Entonces, digamos que para mí podría ser irrigación, de repente la aplicación artificial mediante técnicas adecuadas, ¿no? Para dotar de la humedad necesaria para el crecimiento de los cultivos, ¿no? En base a un volumen controlado y oportuno. ¿Por qué volumen controlado y oportuno? Ese término es bastante interesante y me gustaría que lo analicen porque en base a que sea pues un caudal controlado, me indica que la planta necesita pues una cantidad exacta, ¿no? Para poder desarrollarse y oportuna en un momento específico. Entonces me indica que acá tengo que cuidar eso. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si yo al agua, o perdón, al cultivo, y le doy más agua de la que requiere? El cultivo pues no se va a desarrollar como debería, ¿no? Y si le doy en cualquier momento, ¿no? Cuando realmente lo necesita, también voy a afectar su crecimiento. Entonces, eso es lo que yo tengo que controlar, pues. Que el cultivo, pues, no puede tener ni mucha agua ni poca agua. Tiene que ser en el momento que realmente lo necesita. Y hay momentos, de acuerdo a cómo van desarrollándose los cultivos, que va a requerir más o menos agua. Entonces tengo que controlar eso, pues, ¿no? Para hacer una técnica adecuada y una aplicación artificial que voy a descontarle a eso las precipitaciones. Nada más. ¿Ve? Como ven, cada uno puede armar su concepto. La idea es tener claros estos puntos, ¿no? Recuerden, pues, ¿no? Que si le damos mucha agua a la planta, pues ya no va a desarrollarse como debe. Y si no le damos también, va a quedar pues pequeñita, ¿no? Entonces, en el momento que realmente necesita y la cantidad exacta que requiere, no le puedo ni más ni menos. Tengo que darle, como dicen ustedes, lo justo, ¿no? Interesante por ahí. Cualquier concepto que ustedes puedan tener, adecúenlo, chicos, es válido, pero tienen que sustentarlo, pues, ¿no? Como hemos hecho ahorita, por ejemplo. Bien, vamos a ver de dónde nace, pues, este tema de lo que son irrigaciones, pues, y vamos a darnos con la sorpresa, no creo, ¿no? De repente alguno ya lo conoce, de que esto, pues, no es un tema nuevo, pues, es un tema que ha tenido importancia muchos años antes, ¿no? Y esto está en base, por ejemplo, a que se han tenido que adaptar, pues, estos primeros pobladores que han vivido generalmente en unas zonas, áridas, ¿no? En desérticas, como por ejemplo el caso de Egipto, ¿no? Acá vemos una imagen de Egipto justo en la imagen, en la cual, por ejemplo, ellos vivían pues en un desierto, pues el desierto más grande del mundo, ¿no? Entonces, y tenían solamente pues un medio de abastecimiento que era el río Nilo. Y recuerden pues que este imperio tenía una gran cantidad de población y mucho más de esclavos. ¿No? Eran mucho más esclavos que los mismos pobladores, ¿no? Entonces, requerían pues satisfacer la demanda para darles agua, porque recuerden, mucho más en el desierto, ¿no? En ese calor requieren agua. Es imprescindible el agua para que puedan vivir y también para que puedan sembrar los cultivos que puedan satisfacer las necesidades de alimentación que van a tener todos estos pobladores. Entonces, todo eso dio origen a lo que eran las culturas hidráulicas, pues no tenían que adaptarse a las condiciones tan difíciles que tenían estos pobladores. Entonces, se genera lo que es la cultura hidráulica. Y esta cultura hidráulica se sustenta, se basa en una sólida organización. Pero esta sólida organización se encargaba pues de distribuir el agua y conservar estos sistemas que ya habían construido, tenían sus redes de canales, etcétera, ¿no? Tenían represas. Entonces, miren, estos pobladores tenían que hacer un mantenimiento adecuado, ¿ya? Tenían que hacer regulaciones esenciales para permitir un buen funcionamiento. Además, existía una autoridad que era la que supervisaba que se cumplan todas estas obligaciones, todos tenían que trabajar y también era la encargada de resolver los conflictos. Recordemos, pues en todo momento siempre va a haber algún conflicto, de repente una mala operación o por X motivos, siempre va a haber disputas.
Entonces, si es que no existe una persona que pueda definir quién tiene la razón o ser equitativo o al menos tratar de ser lo más justo posible, no se podían solucionar estos conflictos. Entonces, por eso existía una persona que se encargaba de eso. ¿Ya? Bueno, hasta cierto tiempo funcionaba adecuadamente, pero ya esto empezó pues a decaer, ¿no? Entonces empezó a fallar la organización, empezó a fallar la regulación, empezó a fallar la autoridad, ¿no? Por ahí de repente pues no daba favoritismo a otra persona sin ser justo y empezó a fallar todo esto. Cuando eso empezó a fallar, estas culturas hídricas o hidráulicas empezaron a decaer, ¿ya? Bueno, eso es en el mundo. ¿Será distinto lo que ha pasado en el Perú? Vamos a ver que no. ¿Ya? Acá tenemos justo la PPT. En el Perú dice pues que también hemos tenido una larga tradición con respecto al riego y siempre esto ha sido la base de la actividad agraria, ¿no? Que fue el sustento de nuestra sociedad andina, que en algún momento llegó pues a un apogeo bastante interesante que ha sido pues casi la totalidad de gran parte de todo Sudamérica, ¿no? Entonces dice que los antiguos pobladores de la costa realizaron grandes obras de ingeniería. ¿Por qué? Porque estos pobladores también, pues los primeros pobladores llegaron a una zona de desierto, en la cual pues tenían que aprovechar los escasos recursos hídricos disponibles, ¿no? Porque recordemos, para hacia la vertiente que hoy conocemos como la vertiente del Pacífico, eran muy escasos los ríos y no tenían un caudal constante, y más en épocas de sequía, pues, ¿no? O en verano incluso, recién podían ellos tener un poco más de agua porque se manifestaban más lluvias en la sierra, y no todos los ríos desembocan en la vertiente del Pacífico, la mayoría se va a la vertiente del Amazonas. Entonces, esa misma problemática tenían estos pobladores. Entonces, también han creado pues, una fuerte y centralizada organización, la cual giraba en torno al riego, lo mismo que eran las culturas hídricas. Y eso dio origen a que, pues, como ven en la imagen, se desarrollen ese tipo de técnicas, ¿no? Justo que conversábamos hace un momentito, técnicas, ¿no? Técnicas, pues, ancestrales, que hasta hoy en día todavía funcionan. Muchos de estos canales que de repente en esas épocas se han construido, en algunos lugares del Perú todavía se vienen utilizando, ¿no? Esos canales de piedra que vemos por ahí. Entonces, miren toda la importancia que ha tenido para los pobladores el desarrollo del agro, ¿no? Que poco a poco iba mejorando. Entonces, dentro de la historia, pues más o menos en el periodo formativo, en el año 2000 años antes de Cristo, aparece pues la cultura chavín. Esta cultura pues inicia el riego con pequeños canales, básicamente canales de piedra, pero mire, tenía gran importancia para estos pobladores de la cultura chavín. ¿Por qué? Porque estos canales siempre van a pasar por sus centros ceremoniales. Sus templos ceremoniales por el centro pasan estos canales. ¿Por qué? Porque ellos realizaban todo un pago, un pago al agua, un pago, un ritual en este caso. ¿Ya? Sí, vamos a tocar en Cusco también, por ahí vi en el chat. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de visitar esto, pues ahí lo van a poder apreciar. Y lo interesante en esta parte es que, por ejemplo, estos canales todo el año tienen agua. Entonces, lo que denota un gran conocimiento de las cuencas, ¿no? Nosotros de repente, hoy en día, miren, con todo el avance tecnológico, con todas las herramientas, tanto del SIG y todo lo que puedan utilizar, muchas veces vamos a ver que vamos a tener dificultades con el tema del abastecimiento de agua. En algunos casos va a ser sequía total en el canal, pero miren, estos pobladores antiguos, sin el uso de tanta información o sistemas o tecnología actual que se tiene, han podido determinar y conocer con gran exactitud la cuenca, los microcuencas y todo este sistema vasto para abastecerse de agua todo el año. Nunca les ha faltado agua y todavía sigue funcionando. Luego, en el periodo floreciente, más o menos 100 años antes de Cristo, aparece la cultura mochica, ¿no? Esta cultura emprende pues un vasto sistema de riego que se ha extendido en los valles del Lambayeque y de Peña, bueno, el máximo apogeo que se ha tenido en esta época se ha dado entre los siglos 3 y 9 de nuestra era, ¿ya? Encontrando las obras más importantes, por ejemplo, el Canal de la Cumbre. Y el Canal de la Cumbre tiene una longitud de 110 kilómetros, ¿no? Miren, los proyectos que se han gestado últimamente, pues tiene de repente oportunidad ustedes en sus centros laborales o donde estén haciendo prácticas, quizás
Los proyectos más grandes que van a ver, pues tienen 6 7 kilómetros. Imagínense la importancia que para estos pobladores tenían. Canal de 110 kilómetros. Tenemos también, por ejemplo, el acueducto de Ascope, ¿no? Ambos que están ubicados en Chicama. Y la represa de San José, miren, usaban represas, pues. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban el agua, pues, del el fenómeno del Niño, por ejemplo, ahí había mucha disponibilidad de agua, pero después, pues, periodos muy prolongados de sequía, entonces tenían que acumular el agua, ¿no? Ahí hacían, pues, sus obras de presas. También por esas épocas, más o menos 100 años antes de Cristo, tenemos los vestigios de los famosos acueductos subterráneos, ¿no? Que nos servían pues para recolectar el agua del subsuelo, ¿no? Y colindante pues a los ríos por filtraciones se llenaban estos acueductos y pues tienen pues distancias hasta de 100 hasta 200 kilómetros en algunos casos, ¿ya? Hoy en día todavía se vienen utilizando estos vestigios que vemos ahí, son utilizados en esta zona de Pisco, de Nazca. ¿Por qué? Porque recordemos, esa zona pues es muy conocida por el tema de la vinícola, ¿no? Del pisco, entonces requieren sembrar vastas cantidades o vastas hectáreas de uvas. Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque tanto hablar ya se me ha secado la garganta. Bien, entonces, hasta hoy día siguen utilizando estas infraestructuras porque eso les garantiza que puedan tener agua todo el año, ¿no? Y recuerden que la uva pues requiere gran cantidad de agua, ¿no? Miren, a pesar de eso tenían también una formación helicoidal, la cual les permite pues hacer el mantenimiento, ¿no? Para que puedan ingresar, hacer limpieza y también permite pues el ingreso del aire para generar la presión necesaria para que esto fluya. ¿No? Entonces, miren, tantos años han pasado, tantos sismos han pasado y la infraestructura sigue en pie, ¿no? Eso es interesante, los procesos constructivos que han tenido los antiguos pobladores. Luego ya viene pues el periodo tardío, donde florece la cultura chimú y tiene pues su connotación desde el siglo VIII al siglo IX, y esto básicamente estaba ubicado en la costa, en la parte de Olmos y Pativilca. Ellos irrigaron pues los intervalles por medio de grandes canales al estilo egipcio, ¿no? Entonces hay mucha similitud entre estas culturas, la egipcia, la chimú y también la maya, ¿no? Entonces, miren, es muy peculiar esto. En este caso ellos usaban pues unos canales pues de incluso de 7, 8 metros de ancho, ¿no? Hasta 20 metros han encontrado vestigios en los cuales tenían una profundidad de 5 o 6 metros, ¿ya? Y pues recorrían pues 200, 300 hectáreas, o perdón, kilómetros, ¿no? Miren la importancia que ha tenido para estos pobladores. Canales similares a los que se ha encontrado en este caso son pues Pavur, por ejemplo, en Piura, Racarrumi y Curequeque en Lambayeque, ¿no? Miren, hasta hoy en día se tiene vestigios de eso. Ahí vemos algunas imágenes. Y luego viene pues, justo el máximo apogeo que se ha tenido con respecto a lo que es el riego y el tema agrario, ¿no? Esto se ha dado en el periodo Inca, justo lo que comentaban hace un momento por el chat también. Esto se ha desarrollado y ha llegado al máximo apogeo justo en el siglo XII al siglo XIV, donde se ha continuado pues utilizando, miren, y mejorando y optimizando esas culturas y esas obras que ya existían en la parte de la costa, pero se ha innovado ya utilizando pues una técnica ancestral, ¿no? Y nueva en esas épocas, que corresponde a la utilización, optimización del tema de las laderas y quebradas de fuerte pendiente que se tiene pues en estas serranías del Perú, ¿no? A través de la construcción de los canales. Y alguna, bueno, sí, he visto en el repositorio de La Molina, por ejemplo, justo el tema que me están comentando por el chat. Bien, aprovechan en este caso al máximo el agua y evitan el desperdicio y el mal uso. La limpieza anual de los canales era una tarea obligatoria, ¿ya? Es una tarea obligatoria. En este caso, por ejemplo, voy a aprovechar esta imagen para hacer algunas anotaciones acá. Miren, la ventaja de estos métodos, por ejemplo, la técnica que estos antiguos pobladores han tenido, miren, acá, por ejemplo, gracias a la construcción tan perfecta casi que han tenido estos pobladores, se evitan las filtraciones
y también evitan pues que acá se genere la formación de algas, ¿no? Y genere pues mayor tema de operación y mantenimiento. También vemos acá en esta misma fotografía lo que conversábamos la clase pasada, ¿no? Este mecanismo de disipación de energía. Entonces, por ejemplo, acá hay más fuerza, se nota en la caída, y en el siguiente peldaño, miren cómo se disipa la energía, ¿no? Entonces, eso es un tema, pues, como les decía, antiguo, pues, ¿no? No es algo nuevo, solamente tenemos que aplicarlo. Miren, eso nos indica que han tenido gran conocimiento de la hidráulica estos pobladores. Bien, luego ya pues de este periodo pues de gloria, por llamarlo de una manera, ¿no? De hegemonía que hemos tenido, ya empieza el periodo de decadencia, pues, ¿no? Donde el Perú es invadido por los españoles y eso se da en el Perú colonial que se ha dado del siglo XV al siglo XVIII. Entonces, en este caso, la agricultura fue totalmente reemplazada por la actividad minera, pues, ¿no? El primero que quería, pues, dedicarse al campo, a las labores que ellos estaban acostumbrados, pues lo descuartizaban, lo mataban, lo mandaban a trabajar a las minas, ¿no? A través de las mitas, ¿no? Y en este caso, pues, aparece, pues, el tema de despoblación indígena, ¿no? Se los llevaban de los lugares donde eran aptos para sembrar, se los llevaban a las minas, a otros lugares, las guerras pizarristas, ¿no? La mita que comentábamos, y enfermedades pues que trajeron estos pobladores europeos, como por ejemplo la viruela, han contribuido a la decadencia de este sistema agrícola tan desarrollado hasta esas épocas. Eso pues era constante, pues la lucha y la disconformidad de estos pobladores, ¿no? Y sobre todo en la disposición y el aprovechamiento de las aguas. Razón de eso, pues se crea lo que era la Real Cédula, que se ha dado el 20 de noviembre de 1900 o de 1536, ¿no? Por el emperador Carlos V, quien permite pues que los españoles empiecen a repartir el agua de acuerdo a usos y costumbres de los indios. ¿Ya? Pero de todas maneras eso no bastaba porque no eran pues justos de alguna manera estos españoles, ¿no? Y empezaban a aparecer más disputas. Entonces, a razón de eso se crea pues el reglamento de Antonio de Saavedra, promulgado por orden de la Catedral en 1960, y también posterior a eso se crea el reglamento de Cerdán, ¿no? Y a pesar de eso, siempre ha habido disputas, ¿no? Como vimos para que esto funcione, pues tenía que haber alguien que se encargue de resolver esos conflictos. Y a razón de eso se crea pues lo que era el juez de aguas y oidor de audiencia. Bueno, de alguna forma buscaban pues evitar las disputas que existían entre españoles y nativos de la zona, ¿no? Luego ya a comienzos del siglo XX, pues el Perú se encontraba pues en una situación pues muy difícil, ¿no? Donde pasaba hambre la población, producto de las guerras, producto de toda la problemática de esa época, y el Perú republicano empieza a tomar pues interés recién, ¿no? En obras de irrigación. ¿Para qué? Para poder mitigar pues de repente o combatir las hambrunas que se tenían en esa época, ¿no? No había ni qué comer. Entonces empieza a crear pues diversos organismos para darle solución a esta problemática. Y uno de ellos es el Ingenieros de Minas y Aguas en 1904. También crea el Servicio Hidrológico en 1911, lo que por ahí podría ser un equivalente de repente a lo que hoy día conocemos como Tsunami, ¿no? Se contratan también pues los servicios de un especialista pionero en irrigaciones como el ingeniero Charles Sutton en 1914, y él pues promueve y nos da varias pautas. En esa época les deja pues varios proyectos mediante los cuales el Estado busca su primer préstamo para la ejecución de obras de irrigación y empiezan a dar pie a que esto se empiece a desarrollar, tratando pues de recuperar toda la hegemonía que se tuvo antes, ¿no? Pero vamos a ver a la fecha que la situación no ha llegado a cambiar mucho. Luego ya en el segundo gobierno de Leguía, en 1919 a 1930, se inicia ya con una política de irrigaciones y se ejecutan ya pequeños proyectos de riego. Sobre todo, pues, ahí empieza a aparecer lo que son estudios de irrigación como el de Olmos. Y acá hay un punto interesante, en 1930 se crea lo que es Dirección de Aguas y Irrigación, que sería más o menos un equivalente a quizás Minagri, ¿no?
que esta entidad se encargaba en esas épocas de los estudios y la ejecución de obras de regadío, ¿no? Esa era la función principal que tenía. Luego ya por 1945 a 1948 se elabora el Plan Nacional de Irrigación y Mejoramiento de Riego. Entre el 48 y el 56 ocurre específicamente en 1952 un caso sin precedentes. Del total del presupuesto anual que se tiene del año, ¿no? 1952, del total se ha destinado 50% solamente a obras que involucren proyectos de riego. Todo lo que era riego, 50% del presupuesto total anual, del presupuesto anual, nacional, ¿ah? Miren, 50% es un caso sin precedentes, ¿no? Entonces, gracias a esa acción que se toma este año, se empiezan a pues, conocer obras de derivación como las del río Quirós al río Piura y las del río Chotano al río Chancay en Lambayeque, ¿no? Dentro de las más importantes de esa época. Luego, en 1956 a 1968, se ejecutan pues algunos proyectos que hasta el día de hoy conocemos como La Joya, la presa de San Lorenzo, la presa de Tinajones, y también se inicia con algunos proyectos pequeños y medianos de irrigación, pero básicamente todo esto ubicado pues en la costa y costa norte todavía, ¿no? A partir del 1970 se da un impulso a la construcción de grandes proyectos hidráulicos ya, pero en base a lo que era ampliación de la cobertura agrícola y también de la generación de energía eléctrica. Entonces, por eso es que se ha desarrollado. Igual, pues siempre en la costa, ¿no? Bueno, en síntesis, en el Perú, la agricultura todavía sigue dependiendo pues, de un patrón de lluvias, a pesar de que pues, en la costa se ha avanzado bastante, y yo calculo que casi ya la totalidad cuenta con riego, ¿no? Pero en cantidad, pues la mayor cantidad de terrenos aptos para riego se tienen en la sierra y también en la selva, pues. Y ahí la situación es totalmente distinta. Bueno, por ejemplo, según esta información del último censo realizado en el Perú, que ha sido el 2012, nos dice que de la superficie agrícola bajo secano se está concentrando más o menos en la sierra un 50.7% y en la selva un 44.5% del total de áreas que hay disponibles en estos lugares. En la costa la situación es totalmente distinta. Miren, el 2012 nos dice que 4.8 es la superficie que no cuenta con riego, del total. El resto ya tiene riego, pero miren, del 2012 a la fecha, la situación ha cambiado totalmente. Recordemos, pues, desde 2012, los proyectos grandes que se han hecho, me imagino que ya ese porcentaje debe estar oscilando el 1%, yo calculo, ¿no? Esperemos que próximamente se haga algún censo, algún estudio de esto, ¿ya? Eh, Esto, pues, se nos hace más problemático. ¿Por qué? Porque como la agricultura nos dice que depende de un patrón de lluvias, y este patrón de lluvias cada vez está más variado y ya no se puede predecir, ¿no? Y eso, pues, imagínense si para nosotros es un poco complicado, a pesar de las herramientas, ¿no?, que manejamos, ¿no? Podemos hacer simulaciones, etcétera. Imagínense eso para los agricultores. Los agricultores ya no pueden planificar las actividades, entonces, ¿no? Y por ende, pues a veces planifican mal y al final, pues, pierden su producción, ¿no? Entonces, los pronósticos, incluso para la parte sur del Perú, no son nada alentadores, chicos. ¿Ya? Se ha demostrado que la deglaciación y esta modificación de patrones de lluvia cada vez se están agudizando más, ¿no? Generando mucho estrés hídrico, ¿ya? Y eso es, pues, alarmante. Bien, vamos a ver entonces justo el cuadro que les estaba comentando con respecto al censo. Este censo pues se ha realizado el año 2012, ¿no? De población, este censo es realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es el cuarto censo nacional agropecuario realizado en 2012. ¿Ya? Entonces miren, acá yo ya se los voy a resumir. Del total de las hectáreas disponibles, ¿no?, en todo el Perú, ¿no?, que serían más de 7 millones, tenemos que en la costa solamente se tiene un 23.7%. Del total, del 100%, solamente 23.7%. En la sierra tenemos un 46.3%,
y en la selva tenemos un 30%. Si sumamos sierra y selva, que son los donde se ha desarrollado menos proyectos, en algunos casos casi nada, tenemos más de las tres cuartas partes del total disponible. Y con respecto a lo que viene a ser riego, miren, de la costa, ya casi la totalidad cuenta con riego, ¿no? De todo el porcentaje, bueno, acá este porcentaje está en función al total, ¿no? Bajo riego, a nivel nacional, 36,21 y en secano, 63,79. Pero si nos vamos por región natural, bueno, en la costa, miren, de 1,6 aproximadamente, 1,5 aproximadamente ya tiene riego. Solamente faltaba más o menos 217,000 aproximadamente, que sería el 4,8% de ese 23,7 que era el total. Entonces, falta poquísimo, el 2012. A la fecha ya todo este porcentaje ha variado, pues, ¿ya? Pero en la sierra es totalmente opuesto, pues. Miren, en secano tenemos la gran cantidad de área. Entonces ahí tenemos que gestar proyectos, pues no existen. Entonces tenemos mucho que hacer por ahí. Esto sumado al cambio climático que, bueno, ha generado pues una gran variabilidad en el cauce de los ríos, que se manifiesta pues de repente en la época de estiaje, que hoy en día ya tenemos ríos totalmente secos en épocas de estiaje, lo que no era común antes. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos pues un incremento desmedido de los caudales en épocas de lluvia, lo que genera pues huaicos, pérdida de repente de la conectividad, de los caminos que se los lleva a los ríos, etcétera, ¿no? U otros desastres. Entonces, ante ese panorama, pues, la única alternativa que nosotros podríamos plantear es pues dotar a estos productores agropecuarios que tengan pues por lo menos un sistema de riego, el cual les permita pues al menos almacenar agua en el periodo de lluvia para poder utilizarla pues en la época de sequía, acondicionándole pues mecanismos y obras adecuadas como podrían ser las captaciones, ¿no? Ya sean pues diversas, ¿no? De diversos tipos que hablamos ayer, y también canales en los cuales no se desperdicie el agua, pues no exista pérdidas. Eso es el objetivo que tenemos nosotros. Es la única forma de poder apoyar o reducir el impacto que va a tener el cambio climático, ¿no? A pesar de que existen pues diversa cantidad de presas, la mayoría siempre ubicadas pues en la costa, nada nos garantiza a nosotros la disponibilidad. No sabemos hasta cuándo vamos a tener agua. Entonces existe una gran incertidumbre sobre la sostenibilidad de las fuentes de agua. O sea, hasta cuándo tendremos agua es incierto, no sabemos. Entonces hay que prever, pues, ¿no? La única forma es conservarla, pues, ¿no? Hacer el tema de la siembra del agua, la cosecha del agua, lo que vimos ayer. Bien, dentro de las fuentes que conocemos, pues tenemos diversas, ¿no? Tenemos fuentes superficiales que corresponden a los ríos, riachuelos, lagos y lagunas, fuentes subterráneas como manantiales y acuíferos, fuentes atmosféricas como precipitaciones, ¿no? Las neblinas, y también lo que hoy en día se hace, pues la captura de las lluvias, ¿no? Que se hace en algunas partes de la costa para poder juntar el agua y poder usarla para riego también. Son las más comunes las provenientes de fuentes superficiales y en un porcentaje menor las de fuentes subterráneas, ¿no? Entonces, recordemos que qué criterios voy a tener para poder formular mi proyecto de irrigación. Primero, hemos hablado, de acuerdo a la normativa, que todo proyecto de irrigación debe acreditar la dotación y disponibilidad sustentada, ¿no? Con cálculos. Y eso se nos va a otorgar por medio de la certificación. ¿Y quién nos la daba? La autoridad nacional, pues, en ese caso, ¿no? Correspondiente, mejor dicho, autoridad del agua, correspondiente. También me indica que acá los beneficiarios van a ser un ente pues importante en los proyectos, porque ellos se van a encargar del 100% de lo que es operación y mantenimiento, ¿ya? Es totalmente distinto en comparación con otro tipo de proyectos. Por ejemplo, si ustedes hacen un proyecto de una institución educativa se le va a transferir mismo Estado al mismo Estado, a través ya sea de la Dirección Regional de Educación o el Ministerio, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ellos se van a hacer cargo de la operación y mantenimiento, o sea, el Estado va a seguir pagando operación y mantenimiento. Pero en el caso de los proyectos de riego es distinto.
ustedes terminan la obra, se le entregan a los regantes, ¿no? Pero tienen que ser constituidos ya, legalmente constituidos, o sea, tiene que estar inscritos en registros públicos ellos. Y ellos son los que se van a encargar de la operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto, ya sean 20 años, por ejemplo, ¿no? Esos 20 años ellos se encargan de cuidar. El Estado ya no invierte más. El Estado solamente va a invertir hasta que se ejecute la obra. El resto va a correr por parte de los beneficiarios. También debemos establecer una programación para el uso y distribución del agua dependiendo de la cantidad de campañas que existan, ¿no? Eso nos va a servir a nosotros para más o menos buscar mecanismos que nos garanticen adecuados cálculos. Adicional a esto, debemos considerar lo que es la capacitación. Recordemos que si nosotros vamos a plantear una alternativa nueva, ¿no? De un sistema por aspersión o goteo o qué sé yo, los pobladores son los que van a hacer uso de eso, entonces tenemos que considerar una capacitación a ellos, porque ellos son los que se van a encargar de operarlo, ¿ah? Y ellos son los que van a usar el sistema. Adicional a eso, debemos calcular pues adecuadamente y justificar los cálculos para la dotación a través de una cédula de cultivos, en la cual pues entra pues criterios climatológicos, agronómicos, eficiencia de riego, tiempo de riego y factores de los cultivos. También debemos hacer un análisis de mercado, pues, ¿no? Si yo voy a hacer un proyecto con fines de exportación, ¿no? Estoy buscando un mercado internacional que me va a pedir un estándar, una calidad. Entonces, mi inversión va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque tengo que recuperarla. Entonces podría plantear de repente un sistema de riego por goteo en ese caso. ¿Por qué? Porque voy a tener productos de calidad. Pero si mi mercado va a ser un mercado local, de repente puedo seguir utilizando los surcos, ¿no? Y mejorando de repente el tema de abastecimiento, de garantizarle pues que tengan pues por ahí unos reservorios. ¿Por qué? Porque esa inversión va a ser menor, entonces puedo buscar que solamente se recupere la inversión en un mercado local, que no me va a exigir de repente muchos parámetros. Entonces, como ven, eso tengo que hacer un análisis para ver hacia dónde quiero dirigir mi proyecto. Depende de la calidad de la población y qué usos vas a dar. Bueno, no tiene que ver mucho con la calidad o los usos que se le va a dar, eso no es con fines poblacionales. Tenemos que analizar a qué mercado quieres llegar. Por ahí va más la cosa, porque de acuerdo a eso vas a plantear una alternativa distinta. Y ahí lo vamos a tocar más adelante cuando veamos métodos. Bien, como componentes del sistema tenemos lo que es infraestructura de riego mayor, lo que corresponde a las obras más grandes, pues no puede ser una presa, un túnel trasvase, ¿no? Lo que vimos el día de ayer también, la parte introductoria. Y también como infraestructura de riego menor tenemos nuestros canales sublaterales, las pequeñas obras de arte por ahí, canales parcelarios, entre otros. Y también como componente siempre se considera operación y mantenimiento y el tema de la capacitación que vimos, ¿no? El objetivo de nosotros es buscar, pues, generar proyectos en los cuales se optimice el recurso hídrico y uno de ellos es, por ejemplo, el que vemos acá en la imagen, un riego por aspersión, ¿no? Y la ventaja